En mi caso, lo de la polarización empezó con una discusión entre lo políticamente y lo estéticamente correcto y con una bella corrección del profesor Moisés Basserman señalándome que yo tenía una confusión al respecto. Le cité la historia de Wikipedia, pero él no la contestó. ¿Por qué Wikipedia? Porque es una cultura indisciplinada que se actualiza permanentemente, mucho más fidedigna que la Enciclopedia Universalis, Espasa o Británica, porque esas enciclopedias se actualizan sacando una nueva edición. Pero en fin, en la historia de lo políticamente correcto, particularmente en los Estados Unidos, que describe muy bien Wikipedia, con todo el respeto de los doctores ortodoxos, pues se habla justamente de esas confrontaciones entre conservadores y liberales, demócratas y republicanos, diestros y siniestros, en donde unos le adjudican a otros lo políticamente correcto a su conveniencia. ¿A qué viene todo esto? Pues muy sencillo, a que en nuestro país hay oposiciones. Por supuesto que hay partidos de oposición y entre otras cosas a uno de ellos se les negó literalmente el estatus de oposición basándose el Consejo Nacional Electoral en una clarísima leguleyada. ¿Y qué ocurre? Ocurre que algunos que se dicen neutrales, que votan en blanco en esta discusión, no en las pasadas elecciones, indudablemente dijeron, pues mire, no polarice. Y no polarice, ¿qué quiere decir? Y eso fue lo que indignó a más de uno, a mí incluido. Mijito, quédese callado, no cuestione, no altere el orden establecido, deje que los que saben gobiernen porque lo hacen muy bien. No se trata, por supuesto, de que estemos creyéndonos que tenemos la verdad absoluta, entre comillas, los que dijimos, pues si cuestionar la politiquería, la corrupción, el horror, la injusticia y en particular al fiscal general de la nación, que es incapaz de ponerse de costado, como si lo va a hacer el de Perú, con la presión de la sociedad civil y del presidente, pues si eso es polarizar, yo polarizo. Claro que el pensamiento crítico es un principio ético, es un principio de moral, un poco como diría Pascal, somos cañas pensantes y trabajemos en pensar bien, he ahí el principio de la moral. Y entonces dijimos, los que decíamos entre comillas e irónicamente que polarizábamos o que polarizamos porque no queremos que se despolarice a Uribe ni a los uribistas, ya no digo el innombrable porque hay que señalarlo con nombre propio o mejor con apellido, con sus croc. Evidentemente lo que estamos señalando es que tenemos todo el derecho a opinar, a pensar, a cuestionar, a decir que somos diferentes. Por supuesto en una actitud de respeto, no simplemente aireando la contradicción por la contradicción, pero claro que la contradicción existe y es muy importante. Es tan importante como no ser soterrados ni correctos en el sentido de decir, como la señora a quien el marido se la juega con otra o con otro y de quien su hijo se inyecta heroína, todo está divinamente. Mijito, aquí todo está tutino. Pues Colombia no es tutina, aquí todo no está divinamente. En este pueblo sí hay ladrones. Y el 11 de enero, miles de ciudadanos en las diferentes plazas públicas de Colombia le vamos a pedir, a exigir al señor Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general de la nación, que ha sido el adalid o el testaferro de Luis Carlos Sarmiento Angulo durante mucho tiempo, renuncie, póngase de costado, señor. Usted que aprendió el cinismo en la escuela de Ernesto Samper Pizano cuando fue su ministro de Justicia y del Interior y luego embajador en París sin hablar una gota de francés, renuncie, no es digno de ser fiscal. Los peruanos nos dan más ejemplo. Y si eso es polarizar, pues yo polarizo. Por supuesto, traté de encontrar una metáfora química para el profesor Basserman a propósito de los iones y de los cationes, y él me dice que no, que tienen cargas opuestas y que se juntan. ¡Qué maravilla que en los argumentos nos encontremos! Y más que no polarizar, pensemos, y pensemos bien.